La segunda. Todavía no, ¿verdad? Lo voy a quitar. Ya. Ok, bien. Entonces, el día de hoy voy a presentarles un eslabón de un trabajo en progreso, que en realidad es un libro sobre identidad de oficio, que podemos, para ir rápidamente, describir como si somos lo que hacemos. Entonces ya existe una parte de este libro y este está consagrado a las mezclas que están a la base de la cocina yucateca. Entonces el oficio, en ese sentido de oficium, de trabajo, de labor, es el de especiero. Especiero es una palabra no muy fácil de transmitir en español, porque cuando decimos especiero, si no me equivoco, pensamos más bien en un mueble para exhibir especies. No pensamos particularmente en alguien cuyo oficio es llevar a cabo mezclas que se hallan a la base de la cocina yucateca. Pero bueno, vamos a entender por especiero en esta presentación lo que hace un especiero en particular, que tiene un nombre, se llama Enrique Méndez, y hemos estado trabajando como 2 años y medio a tientas, yo buscando lo que pudo haber sido o puede ser un poco en términos platónicos, la esencia de ese quehacer. En la presentación de hoy no voy a leerles el trabajo que Rebeca tuvo a bien enviarles, porque me doy perfecta cuenta de que no forzosamente ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo a cabalidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es retomar 3 de los eslabones de la investigación que llevé a cabo con Enrique Méndez, con el especiero del que yo les hablé y les voy a seguir hablando. Bien, entonces, ¿cuál es el referente teórico de este texto? En un principio voy a ser brutal y les voy a decir, no había ninguno. Yo me ofrecí a la experiencia de compartir con Enrique lo que él quiso compartir conmigo de su oficio. Y no tenía en lo particular ningún referente teórico claro. Pero de manera un poco posterior, me encontré con un libro que me llamó mucho la atención y que es de un fenomenólogo nacido en Praga, que vivió como 30 años en Brasil, escribió y vivió en varios lugares, también vivió en el sur de Francia. Es un tipo, les comparto una nota del texto que se llama Los gestos. No sé si sería mejor hablar de ademanes en español. Dice, consistía en mostrar la manera en que estamos en el mundo, analizando algunos de los gestos que observamos alrededor nuestros. El trabajo de Flusser, ese trabajo de Les Gestes, parte de 2 hipótesis. Primo, el estar en el mundo, la existencia, se manifiesta, no se manifiesta, sino se manifiesta mediante gestos. Y segundo, nos es posible hoy en día observar gestos jamás observados hasta ahora. La comparación entre gestos tradicionales y gestos nuevos
tendría que permitirnos captar un cambio en la manera en que estamos en el mundo. Esto es, sorprender la llamada crisis existencial que atravesamos y sorprenderla en sus fenómenos. Por ejemplo, la comparación entre el gesto de escribir y el gesto de filmar mostraría el cambio en la manera que tenemos de describir el mundo. En mi traducción. El capítulo que tiene que ver con la escritura es particularmente impactante, porque lo que dice Flusser es que realmente quienes estamos todavía atados al oficio de escritura somos seres en vías de desaparición. Somos niños viejos que todavía estamos aferrados a ese gesto, pero ese gesto está en vías de extinción. Bien, entonces les decía yo que no voy a leer el texto que les hice llegar a través de Rebeca, sino que he preparado un pequeño texto corto, donde les voy a presentar 3 momentos de la investigación cuyo propósito era dar con la naturaleza del oficio de especiero, en este caso en un mercado de condimentos en Yucatán. Hay un pequeño excursus que me gustaría hacer con respecto a lo que no van a encontrar en ese texto, ni en ese trabajo. En ese trabajo es un trabajo que ha excluido de antemano el concepto de receta. Es decir, si estamos hablando de mezclas que están a la base de la cocina yucateca, pues quizá un primer paso hubiera sido preguntar de qué están hechas esas mezclas. Y luego en un segundo paso, cómo se hacen esas mezclas. La primera parte ha sido truncada de antemano porque estaba lidiando con un personaje que no estaba dispuesto a dar receta alguna y estaba lidiando conmigo mismo, quien es una cocinera que sabe que las recetas no sirven para gran cosa, para entender realmente esa clase de qué hacer. Entonces hubo una especie de limitante del inicio donde excluimos el concepto de receta y yo me di a la tarea de procurar tener experiencia de lo que él estaba haciendo. O sea que, en cierta forma, estaba yo enfocándome a la fenomenología de entrada. Bien, si les parece bien, les voy a leer hice un pequeño escrito en 3 momentos, y lo que les propongo es que me voy a detener después del primer momento y les voy a pedir que me den algo de feedback, y así sucesivamente en los 3 momentos. ¿Les parece bien? Bien. Vanessa llegó. Sí. Hola, Vanessa. Hola. Bien. Entonces, hoy quisiera asomarme con ustedes a 3 de los pasos de una investigación mía a partir de 2 imágenes que constituyeron 2 eslabones, uno de algún modo inicial, el otro final, cuando di lo que considero por analogía una descripción de parte de un oficio, el de especiero. Un paso intermediario prescindirá de imágenes y consistirá en un relato de un proceso.
Dicha investigación se proponía asomarse a un oficio que no tiene un nombre muy específico en español, ya que especiero refiere más a un mueble que exhibe especies, que a quien se dedica a procesarlas o bien a venderlas. En lo particular, me quise asomar a la parte del quehacer de un especiero, cuando aquel refiere a las mezclas que se hallan a la base de la cocina yucateca. Enrique Méndez es especiero, y lo eran sus padres. Lo más específico de lo que vende consiste en una serie de llamados recados, esto es, de pastas de color, verdes, rojas o bien negras, resultantes de unas mezclas previas a la operación de la molida o posteriores cuando hay un proceso de extracción. También procesa lo que una vez molido se llamará horchata, común para nosotros, los de la Ciudad de México. Estamos lejos aún del procesamiento llamado cocinar. Enrique no se ocupa de cocina, sino de su conditio sine qua non, esto es, las mezclas que se hallan a la base de las preparaciones culinarias. Guarda con cierto recelo a lo que hace que sus mezclas sean peculiares, pero paradójicamente tampoco se muestra preocupado en demasía por eventuales imitadores. Simplemente no los alienta. Desde un inicio de lo que vino a ser una investigación sobre lo específico de su quehacer, era claro que no se trataba de hurgar en recetas. Hubo desde un principio algo así como un acuerdo tácito entre él y yo. Él guarda el secreto de sus mezclas y yo busco vías para dar con su quehacer específico sobre los gestos básicos que a la vez lo caracterizan individualmente, pero también lo equiparan a cualquier especiero fiel a una tradición. Y es que Enrique no da gato por liebre, no falsifica sus mezclas para aumentar el volumen de lo que vende. De ahí que venda caro. De ahí que su producción suele verse limitada en cantidad. Una serie de caracterizaciones por vía negativa se ofrecen entonces a quien busca captar los gestos esenciales de su quehacer. Enrique no usa tortilla carbonizada para aumentar el volumen del recado negro. Tampoco mezcla la pimienta que vende con frijol quemado para aumentar sus ganancias. Descarta de antemano toda una serie de elementos susceptibles de engañar a quien le compra. No hay disfraz ni en la declaración anual de lo que vende ante las autoridades que le cobran la renta de su local. La mayoría de sus colegas venden lo que declaran vender, él no. Aquí acaba la introducción, perdón, no les dije que era la introducción, pero bueno, eso fue la introducción. Vamos ahora les había prometido como un recorrido en 3 pasos. Va el primer paso ahora. Lo titulé Cuando una banqueta se vuelve orilla y una calle río. Eso fue el día en que Enrique Méndez me llevó por primera vez al molino donde hace sus mezclas. Me cito. El molino está cerrado. La mañana gris. La calle inundada sin límite preciso entre acera y banqueta. Estamos en una calle sucia del centro de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Enrique Méndez deja su carga, 2 recipientes de plástico grandes, junto a un empleado sentado en la banqueta donde se hallan las puertas del molino que permanece cerrado. Se espera a quien lo tiene que abrir. Parados en la banqueta, estamos justo enfrente del mercado de San Benito, una masa opaca de concreto más gris de lo que lo es el cielo y tan sucio como lo está la calle. Si quieren imaginarse el mercado de San Benito, pueden pensar en un estacionamiento horrendo en altura, de concreto, sucio, algo así.
Acompaño a Enrique al estacionamiento y luego nos regresamos caminando y conversando. El molino sigue cerrado y sus empleados parados o bien sentados a la espera de quienes los dejaran entrar. Pero algo ha sucedido durante nuestra ausencia. Alguien transformó un pedazo de calle desfundada y llena de agua sucia en río con orilla. Un gesto hizo que un pedazo de periódico se transformara en barquito, transfigurando todo lo que lo rodea. La banqueta se ha vuelto orilla, la calle llena de lluvia caída, río. Y alrededor del barquito se ponen en movimiento no solo los ojos de quienes lo pueden ver flotar, sino otros movimientos. Y aquí le pediría a Sebastián que nos proyecte la fotografía del barquito. Está al borde de la banqueta. Y alrededor del barquito se ponen en movimiento no solo los ojos de quienes lo pueden ver flotar, sino otros movimientos, como el movimiento de un celular, el de Enrique, que le toma foto al barquito, prolongando el gesto creador, multiplicándolo, declarándose inclusive fotógrafo urbano, que no simple especiero que espera poder ver moler lo que le dará de comer a él y a su familia. El gesto del empleado del molino está perfectamente ubicado en un compás de espera, en unos momentos en que, entre comillas, no hay nada que hacer sino esperar. Uno se espera parado o bien sentado dependiendo de qué cerca quiere uno estar de la calle inundada y sucia. Este empleado buscó acercarse al agua, sentarse en la banqueta húmeda junto a la orilla casi inundada de la banqueta. Fue el único en sentarse ahí y, tal parece, el único en emprender su transformación a partir de un pedazo de papel periódico. El gesto que pudo haber permanecido inadvertido o bien sin importancia, ya que todos los demás empleados permanecieron parados, pero fue Enrique quien lo notó y de inmediato pasó a capturarlo con la cámara de su celular. Es así como se transformó el gesto de esperar, modificándolo en al menos dos sentidos. El gesto de la fabricación del pequeño navío posterga la importancia de la espera para al menos tres de sus actores: el constructor del navío, el especiero esperando a que se muelan sus mezclas y yo, su acompañante. En otro sentido, el pedazo de paisaje urbano matutino también se modifica, transformándolo en la evocación de otro paisaje, el de un río con embarcación. Un empleado de molino transforma una banqueta en un mirador, un pedazo de acero gris en algo luminoso, resignificado. Un lugar de espera frente a una puerta cerrada abre un espacio para un fenómeno distinto. Intervino el espacio el empleado del molino y lo transformó en algo juzgado digno de reproducirse una y otra vez. La cámara de Enrique, el archivo TIFF para el artículo que se piensa publicar, el pretexto de una charla como la de hoy. Y quizás sea inexacto hablar de reproducciones y sea más atinado hablar de repercusiones que hacen que pueda desaparecer el fenómeno originario sin que se pierda del todo la resignificación que implica el gesto del empleado, el cual bien puede dejar detrás sin problema lo que por unos minutos fue su creación y regresar sin voltear hacia la banqueta donde se hallaba sentada a su vida cotidiana una vez el molino abierto. Y quizás sí, mientras haya individuos susceptibles de transformar por un instante la cotidianidad de un escenario urbano e individuos que adviertan esa clase de surgimiento, podamos seguir hablando de una ciudad habitada. Hasta aquí el primer paso del, valga la redundancia, del paseo
que he emprendido con ustedes. No me dejen sola, por favor. ¿No quieres que hablemos cuando pase el tercer momento? ¿Prefieres? Yo creo, ¿no? Como tú quieras. ¿O cómo quieres, cómo ves tú, Sebastián? Es que aún yo escucho ahorita a Nicole y me quedo pensando si esto de la identidad del oficio tiene que ver con cómo el especiero se vuelve, digamos, fotógrafo, pero no sé para dónde va, si lo está afirmando, si es en principio de repente la interrupción del estudio del trabajo del especiero. O sea, me quedé como a la mitad justo. No sé para dónde vas todavía. Sí, yo me hice la misma pregunta cuando vi a Ah, Enrique sacar la fotografía del barquito y declararse fotógrafo urbano. ujú, Pero yo creo que en el sentido estricto de la investigación fue una interrupción. ujú. Pero en el sentido del personaje que es Enrique y que yo iba a ir descubriendo poco a poco, creo que eso fue más que una interrupción. Fue un, me adentró a la amplitud del personaje, Ujú. por decirlo así. Cristian, Sí. Coto, hola. Bueno, no sé si Vanessa Sí, quisiera o... Vanessa, no me ven con la imagen. No sé si me se te corta mucho, Vanessa. escuchan. Bueno, si quieren, yo brevemente. Bueno, me parece muy interesante tu texto, sobre todo esta idea Perdonen que bueno... interrumpa, sí, estoy perdón. bueno, porque estoy sin cámara y estoy en el metro llegando a casa. Ah, bueno, ¿Listo? brevemente decir que, bueno, me está gustando tu texto, sobre todo esta sensibilidad para captar lo cotidiano, pero en cierto sentido también rupturista, ¿no? Como una detener a través de la fotografía. Yo no conozco muy bien al filósofo, ahorita lo que estás mencionando, pero yo lo estaba pensando como una estética romántica, es decir, captar la esencia que está detrás de lo fenoménico, pero hay lo que me hace dudar, dice, más bien cuando mencionas esta repercusión de desaparecer el fenómeno originario a través de esta resignificación del gesto, es decir, parece que por momentos no hay ninguna esencia de lo que se capta, ¿no? Sino que más bien parece un flujo y que pues es enteramente contrario a una estética romántica. Estoy pensando en el caso específico de Schopenhauer, no sé si lo estoy interpretando bien, pero eso me hizo ruido. O sea, lo que podría decir en primera instancia, o sea, sería una estética contraria al romanticismo o más bien como una especie de ruptura en la cotidianidad, pero que no hay esencias, o sea, no hay fenómenos originarios. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que yo lo presenté como ruptura, pero creo que no es forzoso que se presente como ruptura. Ujú. No lo Ok. sé, no Ujú. lo sé. Creo que me gusta de tu intervención que me invita a considerar las dos posibilidades, como ruptura o no como ruptura. Ajá, o más, sí, Pero ajá, dale, perdón. ahora lo de Schopenhauer, la verdad no sé cuál referencia tienes y no sé en qué estás pensando. Sí, por ejemplo, cuando menciona que el artista capta lo que está detrás del fenómeno, digamos como los arquetipos o los modelos o estos Ajá, eidos ajá. de corte tipo platónico, ¿no? Es decir, que la fotografía de alguna manera y la pieza de arte detiene por momentos ese flujo temporal, ¿no?
bueno, lo estoy pensando así como un poco hosco, pero pero digamos que en ese sentido me hace ruido porque sería contrario a pensar ese fenómeno, ese eidos o ese arquetipo, sino que más bien no hay una esencia originaria del fenómeno y por lo tanto pues lo pienso así como el gesto ya de entrada pues no resignifica, no sería una esencia, sino más bien no hay eidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, ok. Y algo así lo estaba pensando. Ah, ok. Pero Te bueno, tomo la referencia y la trabajo. Gracias. no, no, ti. Bueno, en el chat hay un par de comentarios que sería bonito que los leyéramos, ¿no? Vanessa escribió que estaba pensando ella en el Kairos. Dice, en esa ruptura de la cotidianidad se abre un espacio-tiempo de ruptura en el que acontece un tiempo otro que transfigura la mirada, la espera en contemplación. Y ahorita leo lo que dice Sandra, pero dice que es una situación fenomenológica, guardando el espacio temporal de la experiencia, ¿no? ¿Te refieres al Kairos, Sandra? Pues más bien a la experiencia que está abriéndose en torno al especiero, ¿no? Digamos que apenas está como arribando y de repente, pues sí, algo rompe em, la propia experiencia que como una expectativa que se buscaba, ¿no? De repente sucede algo que va por otro lado a lo que, a lo que se tendía, ¿no? De entrada. Entonces es más bien como, me refiero a que esa ruptura que se dan está nutriendo la propia experiencia, ¿no? Sí. Y entonces me parece como que está describiendo justamente este momento en el que está uno de entrada pues abierto a la experiencia misma, ¿no? No sabes todo lo que va a pasar, sí tienes expectativas de sentido, ¿no? Respecto a la entrevista, acercarse a las especies, entrar al molino, ¿no? Entrar al local que se está esperando que se abra, pero antes de eso ya hay algo que cambió como el rumbo, ¿no? Como si Sí, sí, cambiara. no, es muy cierto. Bueno, déjeme decirle que para mí el Kairos es el político de Platón. No sé para ustedes qué referencia tienen cuando hablan del Kairos, pero sí, Vané o Sandra, ¿era Sandra o Vanessa? Vanessa, la del Kairos. Ajá. De la del Kairos es Sandra. Y, No, Vanessa. Vanessa, mira, Vanessa, yo concuerdo totalmente con todo lo que tú dijiste y además añado que si alguien tuvo tiempo de echarle un ojo al texto, esa mañana fue llena de momentos así, porque antes del descubrimiento del barquito en la banqueta, bueno, junto a la banqueta, Enrique me estuvo hablando del mercado de San Benito, diciendo que eso podría ser un burdel magnífico, porque la gente no quiere trabajar ahí realmente, pero ahí van, fuman mota, se acuestan, hacen miles de cosas, que no era precisamente el propósito de un mercado. Entonces hubo un momento, varias rupturas en ese momento que hizo esa mañana verdaderamente fascinante, ¿no? Y creo que es eso que se manifiesta en rupturas, en realidad nos sucede de una manera mucho más cotidiana sin que nosotros nos percatemos de eso. Eso es lo que se me ocurre decir. Sandra, ¿quería decir algo? no, ya era todo, ¿no? Me parecía que sí, justo se reunía como en una especie de descripción fenomenológica, pues todas estas ocurrencias, digamos, cotidianas, ¿no? Que nos salen al encuentro y que van pues redireccionando nuestra propia experiencia, ¿no? Sí. Yo tengo otro comentario más que queriendo hacer sentido un poco por lo que decía Cristian, que honestamente me perdí, como que no supe por qué lo leyó por ahí. No sé qué piensen de esto. O sea, la ruptura
de este momento fotográfico, de hacer barquito y fotografiarlo, es una ruptura que pudo haber quedado rápidamente en el olvido, y sobre lo que estás llamando la atención es que se captura ese momento y dices, no se circula, se producen repercusiones. Ujú. Esa idea de fotografía y de recepción de la imagen y de densificación del sentido de la imagen, me parecía que era muy poco romántica, al contrario de lo que sonaba lo que decía Cristian. Como que en lugar de pensar que se recupera una esencia, un gesto se multiplica en su reproducción o su incorporación en otros espacios, ¿no? Iba por ahí la discusión también, en términos de medio y densidad, casi de densidad semántica, o por dónde iba la discusión aquí. ¿Me doy a entender, perdón? Sí, yo creo que es una pregunta para Cristian. Para mí. Más bien es que no sé, la pregunta para ti, Nicole, es si estabas pensando en cómo las imágenes, en lugar de ser interpretadas por sí mismas, se reincorporan o se incorporan en otros planos, en otros espacios, Sí, sí, y entonces, sí, más que pensar cuál es el sentido de la fotografía, sí, por eso pronuncié la palabra reproducción y me eché para atrás de inmediato, Sí. porque creo que la palabra repercusión era más... es más adecuada. Sí, sí, yo también coincido, perdón, con esa intervención, bueno, lo que mencionas, la reproducción, pues más bien sería lo contrario al kairos, ¿no? Porque el kairos sería ese tiempo específico, no el tiempo oportuno, el tiempo que es enteramente contrario al de la reproducción, ¿no? El pensar la reproducción capital, ¿no? La reproducción del tiempo ordinario, entonces el kairos, pues más bien apunta como a una revelación, ¿no? Por eso lo estaba Sí, una pensando. especie de epifanía, finalmente. Ajá, exactamente, una epifanía, entonces por eso lo estaba pensando en términos del romanticismo, ¿no? Finalmente bueno, desde la lectura de la estética, sobre todo schopenhaueriana, romántica, hay una especie de epifanía, una revelación del fenómeno o lo que sustenta todo fenómeno, pero entonces dices, pero por momento mencionaste que desaparece ese fenómeno originario, ¿no? Con la cotidianeidad. Entonces, ahí como que yo me perdí también, o sea, ya no sé si se trataba de un fenómeno de la fotografía como aquello que trasluce el verdadero fenómeno, el cual sustenta el accidente, por decirlo en términos aristotélicos, o el kairos como lo contrario al tiempo reproductivo, ¿no? Al tiempo de la mera productividad del trabajo cotidiano, por decirlo de alguna manera. Pues, más o menos por ahí. No, ya me interrumpo. Ay. Vamos al segundo momento Sí, yo creo que podemos seguir y ya vamos como y regresar a eso. regresar, exacto. Bien, el segundo momento no tiene una fotografía, bueno, no tiene imagen más que en mi propia mente. Entonces, voy a leer el texto. Se trata de un proceso de extracción de una mezcla de pepita de Castilla molida, una especie de, tienen que imaginar una especie de pedazo de plastilina gruesa, verde, un poco oscuro. Y lo que va a hacer Enrique es extraer aceite de esta mezcla. Entonces, este pedazo de pseudoplastilina verde oscuro está en un plato redondo y Enrique la va a trabajar con una sola mano, con la mano derecha, manteniendo el recipiente. El recipiente tiene paredes, es importante porque la masa se va a ir golpeando contra la pared, quizá no golpeando
yendo de una a otro lado de la pared. Y Enrique mantiene de la mano izquierda las afueras del recipiente. Entonces, ¿cómo se extrae el aceite de esa masa de pepita? Con agua y sal. Pero hay que medir la manera en que se va añadiendo agua y sal a la mezcla. Bueno, más o menos estamos con el plato en una mano y la mano con dentro en la plastilina, más o menos. Bien, entonces, cuando la mano del especiero extrae el aceite de la masa de pepita molida, ese es el título. Cuando vi a Enrique sacarle el aceite de la pasta de pepita de calabaza, amasándola con agua y sal, creí haber dado con un gran secreto de composición, el calor de la mano. Pensé que así como no hay dos huellas digitales iguales, tampoco había dos tipos de calor idénticos que emanen de dos manos diferentes. Desde luego que las creencias que dictan ciertas gestas culinarias son legiones. Recordé creencias de mi Bélgica natal. Una mayonesa hecha a mano no sale bien si quien la confecciona está embarazada sin haberse previamente casado. Y cambiar el sentido del giro del tenedor tampoco es recomendable para la solidez de la textura. Enrique le añade a mis recuerdos los suyos, donde se hace el pib. El pib es un tamal muy grande que se hace el Día de Muertos. No nos distraigamos con eso, pero es un monumento regional, el pib, para la fiesta de muertos. Donde se hace el pib no ha de entrar mujer embarazada alguna y para ciertas operaciones se ha de pedir permiso a los aluches o espíritus. Una de sus tías es negada para la fabricación de los pibes y ni siquiera se recomienda que ella entre a la cocina cuando estos se preparan. Pero una cosa es la creencia y otra la tradición. Y saber cuál fomenta la otra es asunto complejo. En cualquier caso, mi creencia de que la mano de Enrique y ninguna otra podía obtener ese preciso resultado, el aceite por un lado y una masa suave una vez despojada de su aceite por el otro, no tenía más fundamento que la precipitación de mi juicio. Enrique me dejará usar mi propia mano en otra ocasión para separar el aceite de la masa y me dice que cualquier mano inexperta lo puede hacer. Claro que los resultados no son siempre los mismos. Para mi satisfacción personal, me dice mi maestro en mezclas que el resultado que obtuve con el calor de mi mano y el movimiento regular de la incorporación de agua y sal a la masa era superior al de Marcelino, el joven chapaneco a quien tomó bajo su ala para que lo ayude. Me cuenta Rodrigo, hijo de Enrique, que durante una demostración de cocina yucateca a la que acompañaba a su padre, a él la extracción del aceite de la pepita le salió terriblemente mal. En contraste, claro está, con la demostración que hiciera su padre del mismo proceso. La sal y el agua, junto con el calor de la mano, separan progresivamente el aceite de la pepita, dejando a esta de un verde más claro, mientras que el aceite que aquella expulsa parece robarle lo que de oscuro tenía su verdor original. El agua echada de golpe a la pepita y a su aceite transforma la mezcla en atole. Es esta la razón por la que se ha de incorporar poco a poco, cual un enfermo delicado a la hora de sentarse en su cama. Una vez blancuzca, la pepita se ha endurecido al haberse separado del aceite con el cual se hallaba naturalmente aleada.
Este aceite puede incorporarse al jitomate de la salsa que cubre el papadzul. Es otro monumento regional yucateco, no sé si lo conozcan. Es simplemente una tortilla con huevo cocido dentro y arriba tiene pepita y jitomate. Perdón, una vez blancuzca, la pepita se ha endurecido al haberse separado del aceite con el cual se hallaba naturalmente aleada. Este puede incorporarse al jitomate de la salsa que cubre el papadzul, en cuyo caso aquella tendrá sabor a pepita, o bien vertirse arriba del papadzul. El sabor de la pepita es igual con o sin su aceite. Mas la costumbre dicta que el aceite pase de la separación a alguna otra clase de unión en el resultado presentado en la mesa. Pero el proceso de extracción del aceite de la pepita habla de un hacedor apegado a la tradición. La principal razón, en efecto, por la que ya casi nadie extrae el aceite de la mezcla, es que ésta se encuentra ya mezclada con harina y colorante, o sea, edulcorada. Es casi imposible extraer aceite alguno en estas condiciones. En cambio, al incorporar sal y agua a la mezcla no edulcorada, esta se va hidratando, vamos a decir, son palabras de Enrique, excitándola para que suelte su aceite, un aceite muy fino. Si se trata de una mezcla adulterada, dice Enrique, si va a fingir, va a decir el nombre de otro, no el tuyo. Dice Enrique al borde del albur. Nos reímos juntos. La pepita misma requiere mucha preparación. La pepita a procesar puede ser de semilla grande, en cuyo caso ha de pelarse, y una vez pelada y tostada, se muele. Es el ingrediente fundamental del papadzul. Pero también se puede inflar y comerse en una tostada con limón. Se trata pues de la hija pelada, antaño a mano, de la calabaza de Castilla. Pero la pepita puede ser de semilla chica y con ella se hace el siquilpac y el pipián. Esta se tueste y muele con todo y cáscara, o sea que no se pela. Para pelar hay que humedecer, y solamente si la pepita pelada está secada, se puede conservar durante un mes. Pelada y molida aguanta un año. El tueste, tanto de la pepita grande como de la chica, es un oficio complejo en el que excela Emelia Cantún, la madre de Enrique. Un proceso que parece ejercerse por error y acierto, sin que nadie pueda describirlo en términos de método preciso. Hoy en día se hace en un horno giratorio eléctrico alimentado con gas butano. Su padre, Enrique Arceño, lo hacía en un tambor con leña. Un proceso lento, con tiempo predeterminado. De la calidad de la pepita y de su tueste depende la cantidad de aceite que se pueda extraer de la pepita. Un buen tueste deja la pepita infladita y susceptible de tronar. El tiempo necesario para tostar es proporcional al peso de la semilla a obrar. El molido también tiene su chiste. Parece que la última prueba de una buena molida la constituye el efecto que surte a la hora de meterse la pepita molida en la boca. Bien molida, la pepita no tiene textura de grumo. Mal molida, sí. Ha de salir fina hasta cierto punto y a la vista se puede averiguar con el tipo de polvo y la escasez del mismo que se queda en los platillos acanalados de las máquinas de moler. A la hora de hacer uso de la masa, ya se le ha añadido a la semilla epazote tostado y molido. Hasta aquí el segundo momento de mi presentación. Entonces vemos un proceso, creo, en vía de desaparición, por muchas razones.
una de las razones siendo que uno tiene que ser verdaderamente conocedor de esa clase de cosas para poder apreciar la diferencia de sabor que tiene el papadzul con o sin aceite extraído. Y por otro lado, los procesos de aumento de la masa que se puede vender es una práctica ya tan común que pronto ya no va a ser posible extraer. No se puede extraer el aceite de una masa de pepita edulcorada con harina añadida o con harina añadida. Se quedaron estupefactos. No, yo te quería decir, Nicole, que yo también a ti te invito a que leas a Ingold, porque su libro tiene una sección para las habilidades y las tareas, ¿no? Entonces, y justamente son como esa mezcla de esa habilidad, pero también como capacidades de percepción, ¿no? Que están en juego, ¿no? Tiene que ser así, no tiene que ser asado, ¿no? ¿Qué es lo que te has de fijar? Son corporales también, ¿no? Entonces, bueno, y suponen un conocimiento del ambiente. Entonces, esa insistencia de Ingold en que no es solo cultural en el sentido de símbolos, ¿me entiendes? Sino que supone una relación. Entonces, y que es un camino para, ¿cómo se llama? Para deletrearlo el asunto del habitar, ¿no? Es más, casi que es el principal camino, ¿no? Por ejemplo, todo de lo que tú estás hablando también tiene que ver a mí me gusta mucho tu trabajo porque tiene que ver con esta cosa como el trabajo del pensamiento también como contar historias, ¿no? Y eso se va revelando importante porque es como un mapa, ¿no? Es como crear un mapa y todo, o sea, como que tú, o sea, toda esta cosa, fuimos al mercado, ¿no? Y fuimos a moler, todo esto supone, de todas estas cosas habla Ingold, por eso a mí me impresiona mucho tu trabajo, porque es como si lo hubieras leído. ¿Sí me Muy entiendes? bien. No, yo con gusto lo leo, porque inclusive lo que tú me dijiste de él hasta ahora me ha dado ganas de leerlo. Exacto. Pero fíjate que aprovecho eso de la narración, la mención que tú dices de la narración y de las evocaciones. El encuentro que tuve con ese personaje de Enrique Méndez fue muy curioso porque yo estaba buscando, y en eso va a ir el tercer momento de mi trabajo, el que voy a exponer en un momento más. Yo estaba buscando por dónde atrapar ese quehacer, por dónde podía ir para adquirir una experiencia que me pueda transmitir Enrique desde lo que él hacía, ¿no? Sí. Y yo no tenía mucha idea y estuvimos trabajando a ratitos como 2 años y medio. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que haya hecho en mi vida. Y entonces llegó un momento en que me di cuenta, un día le dije, qué extraño enjambre de relatos es nuestro lazo laboral, ¿no? Porque él me decía, tú eres mi relatora, ¿no? Entonces, tú eres mi relatora. Y yo estaba buscando un poco y me di cuenta en un momento dado, yo le dije, mira, es curioso que entrecruzando mi discurso con el tuyo, es como si estuviéramos haciendo un encaje de Bruselas o de brujas. Es como una especie de enjambre finito, 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 casi transparente,
¿no? Y parece que así nos comunicamos, tejiendo esto, ¿no? Y luego seguimos trabajando y hasta que llegué al contexto de descubrimiento de que en realidad el oficio de Enrique era comparable con parte del oficio de un artesano que hace encaje de mi tierra, que ese era su oficio. Parte de esto era su oficio, no solamente ese extraño enjambre de discurso que tuvimos él y yo, donde, ¿no?, a tientas estábamos como haciendo eco desde un mundo al otro, ¿no? Hasta que di con lo que consideré mi gran descubrimiento para este trabajo, que ese es el tercer momento de... O sea, Nicole, y también otra cosa que también a mí me impresionó mucho descubrirlo, es descubrir el concepto, por ejemplo, en esta relectura que hice de la primera parte de Ser y Tiempo, sobre todo de la primera parte, o sea, de los primeros 4 capítulos, el concepto de ocupación, ¿no? O sea, como que de verdad, yo te voy a pasar mi clase que hice de eso, porque bueno, para facilitarte la existencia. Sí. ¿No? Y para pensando en mi ser y en mi tiempo. Pensando en tu ser y tu tiempo, te voy a pasar la clase, porque yo creo que le puedes sacar mucho provecho. Ok. Ajá. Sí. El concepto de ocupación, ¿no? Y te das cuenta, porque eso pasa a Ingold. El rollo de la actividad, las skills, llama skills, ¿no? Que es skills, habilidad, que es tareas, habilidad, ajá, todo eso. Entonces, entonces por allí yo sí siento que tienes bibliografía. Ok. Lo que hace falta cruel en mi trabajo hasta ahora, sí. No, pero pues ya está todo, nomás le faltas meterle así, ¿no? Pero bueno, otra cosa que te quería decir es que estuve hablando con Roberto, mi primo, que es lingüista, y me decía, es que ahora se pueden hacer cosas maravillosas en antropología, ¿no? Porque ahora lo que se usa es contar cosas, contar y contar cosas, y el video, ¿no? Contar cosas y video. Entonces, dice, ¿cómo se llama? O sea, dice, yo eso recomiendo mucho, como tener esa habilidad y pues tú la super tienes, ¿no? Entonces me decía, ay, para ti es muy fácil volverte antropóloga ahorita, ya, no, pero... Yo siempre he dicho que no necesito volverme antropóloga porque las historias me vienen a mí, ¿no? Mándale tu texto a Robertico, le va a gustar. Bueno. Nada más estaba, tú que mencionas el video, el libro de Flusser es muy interesante para quienes no lo conozcan, sobre esa premisa de que somos los gestos con los que habitamos el mundo. Les leo nada más el sumario del libro por si les interesa indagar. Está el gesto de rasurarse, que compara con el gesto de cortar pasto. Está el gesto de escribir, el gesto de hablar, el gesto de destruir, el gesto de fumar la pipa, el gesto de buscar. El gesto de buscar es, según él, el gesto más fundamental para el ser humano. Es el primero. El gesto en fotografía, él tiene un libro sobre la filosofía de la fotografía. El gesto del voltear máscaras. El gesto fílmico, la película. El gesto del amor, tiene unas páginas maravillosas sobre la distinción entre tener sexo y hacer el amor. Por si no se hubieran dado cuenta de que no es lo mismo. El gesto de plantar, el gesto con video, tiene un capítulo sobre el video, el gesto de hablar por teléfono y el gesto de hacer. Ahora, yo no sé
había, si quieren, antes de entrar al tercer paso, hay un pasaje del capítulo sobre el gesto de buscar, que según Flusser es el más fundamental de todos nuestros gestos humanos. Y les voy a traducir al vuelo un par de párrafos que me parecieron importantes. ¿Les parece bien? Ajá. La base del gesto de buscar era la distinción antaño, porque la idea de Flusser es que hay determinados gestos que se van transformando de tal manera que inclusive puede que se pierdan en un momento dado. Es posible, por ejemplo, que el gesto que yo he descrito de la extracción del aceite, que todavía lleva a cabo Enrique, es algo que se llegue a perder del todo conforme pase el tiempo, ¿no? La base del gesto de buscar era, antaño, ¿no?, la distinción entre sujeto y objeto, entre el hombre y el mundo. Estamos a punto de abandonar esta base. Esta revolución ontológica conlleva revoluciones epistemológicas, éticas y estéticas. Todos nuestros gestos cambian. Y es que ya no concebimos el mundo como un objeto de la manipulación, ni el ser humano como el sujeto de la manipulación. Empezamos a concebir el mundo como nuestra circunstancia en la cual y con la cual nos manipulamos, y el hombre como una gesticulación en esta circunstancia, incluyendo la manipulación. Ya no creemos que gesticulamos, sino que admitimos ahora que somos gesticulación. Esta revolución ontológica que destruye, que pone entre paréntesis la cosmología y la antropología burguesa, humanistas, con sus falsos problemas de idealismo versus realismo, se manifiesta por un cambio de nuestros gestos y, en primer lugar, por un cambio en la manera de buscar. No sé si seguir. Entonces, la idea, por ejemplo, es que... sí, hay algo que tengo que leer más de Flusser antes de pasar al tercer momento. Paso. No, eso no lo guardo. Sí. Podemos afirmar que la existencia humana se manifiesta mediante gestos. El hombre está en el mundo bajo la forma de gestos o ademanes, si quieren. Toda clasificación de los gestos sería una clasificación de formas de vida. Hay gestos contra el mundo. Ese es el trabajo. Sí, por ejemplo, talar un árbol, como se mencionaba, ¿no? Es un gesto contra el mundo. Es trabajo. Hay gestos contra el mundo, trabajo. Hay gestos hacia los demás, que es comunicación. Y hay gestos como fin en sí, que es el arte. Claro que se trata, como toda clasificación, de una esquematización. En realidad, todo gesto es una síntesis de las tres clases propuestas. Pero la clasificación permite la distinción entre tres formas de vida, también esquemática: la vida activa, la vida comunicativa y la vida artística. Dice que conocemos ese tipo de clasificación en nuestra tradición. Por ejemplo, la platónica, la vida económica, la vida política, la vida contemplativa. O la de Kierkegaard, que recordarán, ¿no? La vida estética, la vida ética y la vida religiosa.
La diferencia, suponiendo que esté de acuerdo con lo de Platón, que no estoy muy segura, pero la idea es que distinguir los gestos contra el mundo, los gestos hacia los demás y los gestos como fin en sí, como el arte. Tiene páginas muy bonitas sobre el yoga también y sobre la oración, que son manifestaciones estéticas por excelencia, dice Flusser. Es que no hay una jerarquía. En el caso de Kierkegaard, por ejemplo, se supone que vida estética, vida ética y vida religiosa son 3 etapas, ¿no? Que manifiestan un perfeccionamiento. Flusser quiere una tripartición, pero sin jerarquía. Entonces, todos los gestos, por ejemplo, el gesto de la construcción del pequeño navío al borde de la banqueta, ¿sí? Sería una forma de trabajo, pero también sería una manera de comunicar y también sería como un fin en sí, como algo artístico. Podríamos ver las 3 dimensiones en esto. Bien. Estoy hablando mucho y ustedes poco. Amiga, si quieres, continuamos con el tercero. ¿Es el tercero? ¿El 1? El tercero. Cuando un especiero se vuelve pieza mayor en la confección de un encaje. ¿Se acuerdan que al principio yo había hablado de muchas maneras negativas de especificar el oficio de especiero? De no hace mezclas edulcoradas, no hace esto, no hace el otro, declara lo que vende, sus colegas no lo hacen, etcétera, ¿no? Más compleja resulta ser la vía afirmativa que permita acercarse a lo que hace Enrique. Se trató finalmente de una sucesión de composición y de separación. En un diálogo anterior con Sebastián me llamó mucho la atención sobre mi interés por la composición. No me he olvidado de esto. Bien. Más compleja resulta la vía afirmativa que permita acercarse a lo que hace Enrique. Se trató finalmente de una sucesión de composición y de separación, tanto a nivel discursivo como a nivel de captación de lo que estaba en juego. La experiencia en ambos niveles, eso ya les hablé de esto, la experiencia en ambos niveles ha sido crucial. A nivel de discurso, numerosas sesiones han explorado asociaciones, evocaciones, analogías, comparación inclusive entre mis raíces y las suyas. El acceso a su quehacer ha exigido una suerte de pinza experimental, la observación y la repetición de gestos enfocados a un prócer específico, por ejemplo, la extracción del aceite de la pasta de pepita. Y la búsqueda a tientas de lo que se especificó tenía su quehacer en general. Y la búsqueda a tientas de lo que de específico tenía su quehacer en general. Prodigiosamente el conjunto de nuestros acercamientos me ha llevado a una analogía susceptible de comprender tanto el entretejimiento de su discurso con el mío, como el marco en el que cabía a la perfección todo lo que hace. Se trata de la analogía entre el oficio de especiero y la confección de un encaje. Aquí quizá, Sebastián, te podría pedir que pongas la foto. Nuestro diálogo, el gesto preciso de la extracción y el conjunto de todos los gestos que caracterizan a sus múltiples combinaciones cabían, encajaban perfectamente en la fotografía de una mujer llevando a cabo un encaje. Y aquí también vuelve a operar la vía negativa. El quehacer de Enrique no es el de cocinero,
sino lo que le permite al cocinero operar. Son mezclas complejas, composiciones y separaciones más parecidas a la confección de los hilos y en el ordenamiento de los hilos en los usos con H de una confeccionadora de encajes. Véase la imagen. Aquí hay una pequeña definición de lo que es el encaje. El encaje puede definirse como un tejido ornamental y transparente, tradicionalmente hecho a mano, que se adorna con bordados. Bien, entonces, aquí ven la imagen. Sin entrar en detalles, busquemos la huella de la presencia de Enrique Méndez en la fotografía que ahora vemos. Vemos a manos trabajando sobre la base de un dibujo percibido y luego ejecutado. ¿Sí ven el dibujo, no? La toma de las manos, al ser borrosa, es atinada, porque en nuestra analogía estas manos le pertenecen a la cocinera y el dibujo a cualquier receta que, escrita o no, le sirva de base en su prócer. Estas manos podrían ser de Lourdes, la hermana de Enrique, quien además de fina cocinera también les prodiga a sus clientes todo lo que le piden en términos de recetas y más. Las manos manejan agujas que fijan el bordado, coma, y usos con H, del que salen hilos de lino o bien de seda. El manejo de los usos también le pertenece a la oficiala, la que llamamos la cocinera, que ejecuta el dibujo. Pero quien fabrica los hilos y los combina en los usos, hilos no todos iguales, distintos en función del uso que de ellos se harán, uso sin H, y que en el caso de la sed de Enrique hemos de imaginar con color, ahí está el oficio de Enrique Méndez. Fin de mi texto. Sebastián, amiga, ¿me oyes? Sí. Ah, es que como está la imagen, no podemos vernos. Ah, ya está. Yeah. Nicole, pues también está tu oficio de, digo, tus lecturas de Platón, ¿no? Aquí, ¿no? Esta idea de las mezclas y las separaciones y, ¿no? Como algo que supuestamente caracteriza como el pensamiento, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, cuando hace lo que estuvimos viendo la otra vez también, ¿no? En el Sofista, toda la atención que a Platón le pone a la distinción de los oficios, ¿no? Sí, yo estoy segura de que Platón me está acompañando todo el tiempo. A veces más de lo que quisiera. Pero digamos que en este caso yo he tratado de ser con Enrique Méndez lo más rigurosa posible. Para tratar de dar con la naturaleza de su quehacer. ¿Dónde estaba él? ¿No? Vanessa y José Luis, es que Nicole es una platonista, conoce a Aristóteles, o sea, entonces, desde todo ese mundo, ¿no? Griego, pues no lo puede ocultar, ¿no? O sea, como que Yo siempre digo que lo que el tengo en concepto de común. forma y la celda. Sí. Sí, sí. ¿Qué, Nicole?
No, que yo siempre digo que lo que tengo en común con Sócrates es que me encanta hablar con los carniceros y con los especieros y los... No, porque es una mina de oro. Eh, y son oficios, hay oficios que sí son gestos en desaparición. Y lo que me pareció maravilloso de Enrique es que no le importa. Está totalmente desprendido con respecto a... Él piensa que cualquiera puede hacer lo que hace. Y que mientras alguien quiera seguir haciendo lo que hace, lo va a hacer. Sí, me gustó mucho cómo lo planteaste desde esta autora francesa o autor francés, cómo desde los gestos habitamos, son modos de habitar el mundo, como el gesto es un modo de habitar, ¿no? Es decir, el gesto extrapolado desde el oficio, me gusta mucho para pensarlo, porque siempre que estamos pensando el habitar, lo estamos pensando desde la construcción, desde los modos en que nos relacionamos y estamos en el mundo, el diálogo, pero nunca me había detenido a pensar en los gestos como un modo de habitar, ¿no? Es decir, como un modo de relacionarnos, ¿no? Y que en ese relacionar cómo nos configuramos, ¿no? Con esta persona que las que estás contando, las mujeres teladoras, que habitan desde un modo muy particular, y ese me gusta la idea del gesto como modo de habitar. Me quedo con eso, la verdad. Gracias, Vanessa. Bueno, Flusser te va a encantar porque él piensa que esos gestos son muy anteriores Sí, a cualquier edificar, sí, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, el gesto de buscar, él lo describe enteramente con la relación entre las dos manos Mm, y cómo muchos de nuestros gestos se explican por cómo tenemos las manos. No tenemos las manos juntas, no las tenemos unidas, las mm, tenemos asimétricas. mm, Y a partir de esto configura todo lo que es el gesto de hacer. Es muy interesante. mm, mm. Ujú. Tú, Sebastián, ¿conociste a Flusser por su libro sobre la fotografía o cómo? Sí. Lo conocí por la fotografía y por un texto muy raro que tiene en el cual vaticina que en algún momento se podrá utilizar la vida como medio artístico. Y es donde empieza a hacer estos diagnósticos de alguna vez tendremos perros morados con manchas azules y árboles bioluminiscentes. Y lo utilizan mucho en bioarte para discutir como la posibilidad de entender la vida como medio y el de la fotografía por otro tanto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahorita estaba pensando en el tema de los gestos, que la verdad es que me da mucho que pensar y últimamente he estado enredado en el tema, porque leyendo justo a estos autores de la imagen, el tema del gesto es fundamental para explicar cómo es que una imagen significa, no teniendo predicación, sino llamando la atención sobre sí mismo y al mismo tiempo sobre el sentido, que sea como la base deíctica como de la imagen, ¿no? Pero además de esto, de que yo creo que es una cosa que creo que vale la pena seguir pensando como el gesto y la significación, más allá del giro lingüístico, para ser más preciso. Uh-huh. Quizá esto, y aquí un comentario para seguir pensando el tema que ya ha salido aquí en este curso y que sé que, en este seminario, y sé que, por ejemplo, a Uriel le interesa, el tema de los animales, que yo creo que muchos de los líos sobre comunicación animal y sobre inteligencia animal, como dice Haraway, pasan por alto una cosa muy simple que es la gestualidad de los saludos que tenemos con ellos, ¿no? Entonces ahí, pensando en temas de habitar el mundo y gestualidad, me di cuenta, bueno, lo he estado medio esbozando y pensando, cómo es que más allá de esta confrontación analógica de cómo es que los animales tienen su mundo y nosotros tenemos nuestro mundo, que es un poco un tema que en Heidegger creo yo llega a, a la nada, que llega, se destruye por sí mismo.
hay otras cosas interesantes como asegurar cierta comunicación gestual con animales, con ciertas especies. Y yo creo que difícilmente podemos negar esa existencia de esas dimensiones. Y en términos de utilizar el gesto como un criterio para poder pensar cómo se hace el mundo, ahorita como lo subrayaba Vanessa en tu presentación, yo creo que está muy bonito seguir pensando en esa línea, ¿no? Como ciertos vínculos interespecie dependen de ciertos gestos. Como que todavía no bajo el tema del oficio, aunque parece muy bonito y casi como, me parece encantador en el sentido de estar atrapado cuando te escucho, pensando como haber encontrado un concepto tan delicado para poder hablar de habitar el espacio y como que no sé, o sea, me encantó y no sé por dónde, porque sí, también en términos de medios se ha discutido mucho cómo hay ciertos sonidos que desaparecen y ciertos aparatos que desaparecen y toda la experiencia que conlleva, ¿no? Como el ruido del fax y ese tipo de cosas. Pero son como conceptos como muy anchos, como muy gruesos, y hablar de repente de la gestualidad que aparece y desaparece, el teclear, el no teclear, el colocar la aguja en el disco, ese tipo de cositas, dicen mucho y me pareció, es un concepto muy delicado que no logro como dimensionar en todas sus posibilidades, pero eso, creo que estoy hablando de mis ocurrencias y no llego a ninguna cosa más que sentir que estoy fascinado por engrosar la idea del gesto como concepto. Yo te confieso les confieso que yo todavía estoy buscando. Estoy buscando. Pero creo que se puede introducir un montón de cosas en términos de gestualidad. Que creo que, como decía Rebeca, solemos pensarlos en términos simbólicos o de simbolización. Y creo que ese concepto es demasiado ancho porque nos compromete siempre con estos historicismos y culturalismos y siempre son como muy, muy farragosos, ¿no? Como de repente tener siempre que decir, es que somos animales simbólicos, ¿no? Y producimos arte, religión, y de repente cosas como cosas fundamentales como peinar a alguien tienen que ser clasificadas dentro de estas jerarquías. ¿Y dónde está lo divino en el peinar a alguien? Y vamos a ver a los hados y a las diosas de la casa. Y sí, tal vez, pero hay cosas que creo que, o sea, sí me impacta lo que me suena muy poderoso, un concepto como tan pasado por alto. Porque sí, Sí. Yo todo el tiempo estuve, durante esos 2 años y medio, estaba un poco, pues poniendo en paréntesis tantas cosas que han sido mi formación filosófica, en mi formación de cocinera, en mi formación de... Yo estuve con Enrique haciendo una especie de esfuerzo de pojé casi constante, donde lo perdía y luego lo volvía a encontrar y lo perdía y luego lo volvía a encontrar. Y él estaba firme ahí siempre con sus manos extrayendo el aceite y cuántas veces he pensado que no solamente que lo abandonaba, sino que no era capaz de acercarme a ese simple que no es simple, porque ningún gesto es simple, pero de acercarme a ese gesto, a esos gestos que caracterizaban a lo que él es y hace, ¿no? Estoy hablando mucho. no, pero está... Es que, por ejemplo, si cambiamos la idea de... esto es como muy... Perdón que meta mis temas y espero que que se entienda como por dónde voy pensando, ¿no? Este problema que es de cómo los pueblos representan el mundo de modos muy diferentes, ¿no? Entonces, como
y llegamos a absurdos como ¿a poco los egipcios veían así el mundo? La respuesta es no. Entonces la pregunta es ¿por qué esa representación es así, plana, geométrica, abstracta, lo que sea, ¿no? Y hay, pues, habrá muchas teorías de cómo es que estas abstracciones tienen que ver con esquematizaciones de lo real y etcétera. Pero parece que si no solamente las pensamos como un esquema fijo, una idea, digamos, un pseudoconcepto, sino que los pensamos en un sentido mucho más operativo, como es que las imágenes indican modos de ver o dirigirse o moverse o relacionarse con los objetos, como si fuera un poco más un esquema corporal o como si fuera una herramienta para dirigir la mirada. Creo que nos liberamos de muchos problemas sobre la representación de la realidad y la imagen y nos empieza a permitir ver por qué puede haber tantos modos de representar sin estar cayendo en estos como pesimismos epistemológicos tipo Kuhn, de muchos paradigmas y nadie sabe qué es la cosa en sí. Y de repente lo que tenemos es un montón de modos de vincularse con las cosas sin que tengamos el problema de la cosa en sí y la representación, porque creo que podemos insistir en el tema de imágenes operativas y de esquemas corporales y creo que la gestualidad podría permitir mucho para entender cómo es que uno puede... es que es eso, en lugar de pensar la imagen como representación, es dirigir la mirada y creo que es un cambio muy diferente, un cambio que parece como menor, pero es enorme en ese sentido, ¿no? Una educación de la mirada. Ajá. Y no es que, o sea, como hacia dónde dirigir los ojos, cómo aprender a ver las cosas y no ver las cosas en la imagen, que es una cosa que no sé si me está dando a entender, pero no sé por dónde las implicaciones de esto directamente. Les quiero, sobre lo que tú estabas hablando, Sebastián, Ujú. el otro día estaba leyendo una frase de Merleau-Ponty que dice, a ver, como que no hay un ver la cosa en sí misma, ¿no? Sino que desde adentro, desde afuera, desde la escalera, ¿no? Entonces, es como, entonces, de todo eso dice Ingold, el conocimiento es algo que va, ¿no? O sea, es algo que, como que es itinerante, o sea, no es algo, es los recorridos, son los recorridos, ¿no? Son ¿cómo se llama? La suma de los recorridos. Es lo que llama Fluster una gesticulación. Dice, ¿no? Es una gesticulación. Ajá, exacto. Entonces, lo que yo estaba pensando con esta actividad es que, por ejemplo, el hacer especias, de pronto te conecta también con otras actividades. Por ejemplo, eso que pone Nicole, pone las manos, ¿no? O sea, y te imaginas todo ahí, o sea, como que no hay nada más maravilloso que ver cómo la gente hace cosas, ¿no? O sea, como que de pronto te descubres, a mí me encanta ese momento en que veo a la gente que está muy metida en lo que hace, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, cocinando o esto o el otro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el hacer ciertas cosas se conecta con otras cosas, ¿no? Como yo siempre te digo, esa película del sonido del tambor a mí me impresiona. O sea, esta cosa de decir, es importante que este chamaco aprenda a sembrar y a cortar papas para tocar el tambor. No puede ser solo tocar el tambor. Y entonces cuando lo ves que siembra la papa, ves cómo le hace así. Y ves cómo le hace así. ¿Sí me entiendes? Entonces, todas las gestualidades se van como entrelazando. ¿Me entiendes? Entonces, por eso entiendes. Es algo más originario que todo. ¿Sí me entiendes? Uno te va y entonces entiendes esa actividad que va, ¿no? Y que se van juntando y que hacerle así te ayuda a hacer otra cosa. ¿Sí me entiendes? O sea,
creo que la gestualidad, la actividad, el conocer junto con las cosas, ¿no? Genera un campo en el que siempre estamos, pero que no ha sido observado, ¿no? Que no sé. Yo creo que sí lo han observado, porque hay mucha gente que trabaja eso, ¿no? Uh-huh. Nicole, ¿ibas a pasar al 2? No, ya era el tercero este. Yo ya terminé. Ah, ya terminó. Yo pensé que eran 3 momentos. Sí, Ah. fueron 3. El ¿Te primer vas? momento fue el del barquito. El segundo fue la descripción sin imagen de la extracción del aceite de la pepita. Ajá. Y el tercero era más que un momento, era mostrar a través de la imagen de la obrera de encaje cómo llegué a partir de los discursos entrelazados entre Nicole, José Luis tiene una pregunta. Ahora mejor. Buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal? Se me escucha más o menos, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Nicole, ¿qué tal? Encantado, desde Madrid. Un placer escucharte, aunque me he incorporado un poquito tarde. Y el primer acto, bueno, por nombrar de algún modo las divisiones, ¿no?, que has manejado en tu narración, el primer acto me lo he perdido. Pero bueno, me he quedado con alguna pequeña referencia de lo que has mentado, ¿vale? Y con ella voy a intentar, pues, dar lugar a una pregunta que anuncio primero muy concreta y luego voy a intentar desplegar algún detalle, ¿vale? Okay. La pregunta que te hago es, ¿en qué sentido hay para ti en estos 3 actos de tu narración en torno a Enrique y su actividad? Hay algo así como en el tercer acto una vuelta de la negatividad. Hay un momento marcadamente, digamos, negativo, pero negativo no negativamente lo digo, sino como una cierta negatividad, ¿no? Algo así como un lo que no, ¿no? Lo que no. Tal y como has mentado en el primer acto, y en el tercero de algún modo vuelve. Tú lo has mentado explícitamente, ¿no? Que ante la pregunta de qué hace, ¿no? Pero este señor, ¿qué es lo que hace realmente o qué hace a secas? Hay una suerte de negatividad al respecto. Ahora, una vez hecha la pregunta así, un poco en crudo, despliego mínimamente el contexto, ¿no? Por si pudiera en algún sentido colaborar a tu respuesta o a que sigamos haciendo la pregunta. A propósito de tu afinidad por Platón, que está, vale, maravilloso, ¿no? Que el gesto originario, gesto primario sea el buscar, ¿no? Y un buscar además con carácter en cierta medida perpetuo, ¿no? O no acabado. Claro, no sabía que habíais trabajado en otro seminario, el Sofista de Platón. Tiene que ver mucho con todo esto, desde luego. Yo entre, bueno, pues las cosillas que estudio y que trabajo más o menos, está en la recepción del poema de Parménides en Martin Heidegger. Oh. Especialmente, sí, es un poco los asuntos que, bueno, pues así como en los últimos años he estado con ello y tal, ¿no? Y claro, Heidegger por ahí, bueno, pues creo que se conoce más o menos la crítica de Heidegger a Platón o a cierto Platón, cómo él propone un cierto paso atrás a eso que llaman los pensadores del inicio, que son Parménides, Heráclito, Anaximandro, ¿no? Que son un híbrido muy curioso entre poetas, pensadores, previos incluso al origen de la filosofía, que sería Platón y Aristóteles, ¿no? Y bueno, yendo un poco a Heidegger muy temprano, el curso que tiene en torno al sofista, precisamente dice por ahí en algún lugar que lo que un sofista jamás soportaría, ¿no?, en el contexto del diálogo de Platón, es algo así como asumir la imposibilidad del no camino del no ser. Y lo digo así, de un modo marcadamente, ¿no?, como artificioso, ¿no?, con mucho noe por medio, porque, digamos, de los caminos que la diosa dice al mortal en el poema de Parménides, puestos a contar, el asunto no es sencillo. Pero en cualquier caso,
Está el camino de la verdad, está el camino de Doxa, ¿no? Esto, bueno, lo sabemos todos más o menos. Y hay un camino que se anuncia ya muy pronto, en el fragmento habitualmente conocido como 2, que es un camino muy raro, ¿no? Es una suerte de no camino, ¿no? Esta dificultad a la hora de ser pensada por nosotros, yendo al poema, yendo al texto mismo, interpretándolo hermenéuticamente y pensándolo, claro, ¿qué suerte de no experiencia está instando la diosa al mortal? Es una no experiencia, porque se trata de un no camino. ¿Un no camino puede experimentarse en qué medida? ¿No? Esto es un problema muy interesante, que no se puede disolver, sino que invita a Heidegger algo así como a pensarlo en toda su dimensión de relevancia como cuestión, ¿no? Para nosotros, a la hora de leer un poema de hace 2500 años, que no cualquier cosa. Entonces, bueno, esto vendría a decir Heidegger que es lo que nunca podría mantener como pregunta un sofista, ¿no? La no experiencia, el no camino, el no ser, ¿no? Precisamente como no ser, ¿no? Sin disolverlo, que sería algo así lo que en su interpretación del diálogo del sofista vendría a hacer de algún modo para Platón el sofista. En cierto modo también Platón, ¿no? Porque Platón se copertenece con esto, pero bueno, eso es otro asunto. Esto es otro asunto. Claro, Enrique no es un sofista, no se trata de esto, si me permites el juego, tampoco se trataría de un filósofo, sino que estaría más bien del lado de una tercera figura con la que juega Platón por ahí, ¿no? Que es la del, algo así como el perito, el que tiene maestría, algo así como el artesano, pero no exactamente en un sentido del oficio, que también, ¿no? El que sabe habérselas de un modo muy específico con las cosas, ¿no? En este caso, bueno, pues con la actividad precisa con la que Enrique trata y con las que se las ve. En ese sentido, claro, asumiendo un poco todo esto, Enrique no trabajaría con un eje como mentaba de algún modo Sebastián o bueno, a la vez de Vanessa. No se trataría de algo así como un saber u oficio donde primara el eje mano-ojo. En ese sentido, digamos, que hubiera algo así como una gestualidad, un gesto con agente, sino algo así como un gesto por sí mismo, no visual. Entonces, más o menos reconstruyendo algunas de las cuestiones que se han dicho en estos momentos. Entonces, si en ese sentido no rige en este saber habérselas con las cosas, en este saber entenderse con ellas, ¿no? Que no es saber de una cosa u otra determinada, sino saber en general, digamos, en esta dimensión de amplitud que es el habitar, ¿no? Es un saber, en cierto modo, amplio y profundo. No se trata de un eje, por tanto, óptico, un poco siguiendo algunos textos de Deleuze, sino áptico. O sea, es digamos, lo que rige es un eje gestual inaparente, pero estrictamente eso, manual, ¿no? Que se tiene una presencia muy específica, pero a la vez, en cierto modo, general. Entonces, vuelvo a la cuestión de la negatividad. El regreso a esa cierta negatividad en el tercer acto de tu narración tiene que ver con, digamos, tu propia narración del asunto. Y entonces, ¿en qué lugar quedarían algo así como los lenguajes en la actividad del propio Enrique? Porque parecería algo así como que hay una suerte de interferencia, ¿no? Cuando obviamente ya no estamos hablando de ningún sujeto, ni ningún objeto, ni nada parecido. Claro, estamos hablando de una observación algo así como neutra respecto al objeto. No estamos hablando de nada de esto. Entonces, bueno, no sé cómo puedes articular, si te apetece, o no sé, o no, porque en el fondo tampoco es que mi pregunta sea quizá suficientemente concreta como para dar pie a una respuesta, pero bueno, no sé si te sugiere algo o puedes dar algún tipo de pista. Lo podría formular con otras palabras, desde luego, y probablemente bastante más hábiles, menos torpes, pero bueno, lo seguimos haciendo, si te parece. Bueno, te agradezco. Me dejaste un poquito como los cochecitos que se voltean con las rueditas para arriba. Bueno. Porque tu comentario cubre muchísimos registros y no estoy segura de
tener, digamos, te doy un solo ejemplo. Una de las cosas que me ha atraído hacia ese seminario es que yo te confieso que de Heidegger yo solamente conozco al seminario de invierno sobre Heráclito. Ah, Y sé, y ahora lo sé más en carne propia, de que no podía seguir así en la vida. No puedes amar tanto a Platón y a Parménides y seguir así en la vida sin leer a ese personaje, ¿no? Que están, pero yo ni he dado nunca un seminario sobre el sofista, aunque sí podría ser una buena idea hacerlo. Te lo tomo de tarea. sí. Déjame tratar de atrapar el asunto de la negatividad. Sí, eso es lo importante que te quería preguntar. Lo otro se podría quizá resumir como, ¿tiene alguna suerte de carácter lingüístico ese gesto en el que rige el eje áptico y no óptico? Sí, a mí me parece muy interesante Sería la eso. otra pregunta. Sería la otra pregunta. Sí, creo que creo que tendríamos que ir por lo áptico antes que por lo óptico. Sí, y creo Vale. que es una rica veta para seguir indagando ese gesto. ¿Y cómo sería la palabra que toca? Perdona la grosería, osadía de mi pregunta, pero claro, estamos hablando, te pregunto, por el carácter lingüístico de ese gesto inaparente más áptico. No lo sé. ¿Iría por el poema o no tiene por qué? La Iría pregunta muy por, tonta. iría Nada. por, El poema. por Es el que es muy poema. tonta la pregunta, perdona. Venimos ahora de hacer en Madrid, bueno, estamos haciendo en 9 sesiones un curso precioso en torno a Hölderlin y Celan y bueno, y es inevitable, ¿no?, sacar estos temas, pero la pregunta sí es muy tonta, lo reconozco, o sea, no te la he hecho, perdón. No. No, porque bueno, eso exigiría como, pues no sé, distinciones, incluso en el propio seno, ¿no?, del pensamiento y del decir griego, ¿no? El diálogo de Platón no es un poema, por ejemplo. Pues no, en principio no. No En es. principio no. Y el poema de Parménides es un poema muy raro. Sí. Entonces, bueno, me refiero, está en la tradición de Homero, pero con muchas aberraciones, con muchas anomalías. Y bueno, en fin, es un... O sea, pues eso, desmesura por mi lado. No. Al contrario, yo no sé qué hacer de tanta riqueza que me trae tu comentario. Estoy un poco... Lo de la negatividad, a ver si puedes decir algo. Tratemos de andar por la negatividad. Me parece que tienes razón en tu sensación o tu impresión de que en el tercer momento de mi gesta, digamos, estoy de alguna manera regresando a una definición negativa de lo que hace Enrique. Y quizá eso tenga que ver con las limitaciones que tiene toda analogía, ¿no? Que la analogía con la generala que hace encajes es decir, fue para mí un contexto de descubrimiento a partir de los distintos intercambios a nivel de discurso que tuve con Enrique. O sea, hubo un momento en que yo dije, parece que estamos haciendo encaje, y luego llegó un momento en que yo dije, bueno, pero es que ahí está Enrique. Pues ahí está Enrique parcialmente. Creo que no... creo que de alguna manera a lo mejor Enrique logró esconderse hasta el último momento con respecto a lo que realmente hace. Es una posibilidad que en última instancia el misterio siga en pie,
y que yo no he podido captar lo que es el oficio de Enrique. Podría ser una manera de, y que por ende estoy condenada a una definición negativa de lo que hace Enrique. Eso podría ser, ¿no? Bueno, pues, ¿les parece que terminemos aquí? ¿O Nicole se quedó muy pensativa? ¿O vas a decir algo, Nicole? Sí, no, me dejó pensativo la intervención de José Luis. De Madrid, de José Luis. Gracias, José Luis. Me dejaste pensando. Nada, también te lo digo porque, claro, o sea, esto de que en el tercer momento de un relato, de una narratividad, haya como una suerte de negatividad, como vuelta al primer momento que sí que era negativo, o sea, suena como una dialéctica muy hegeliana, en el sentido en que se entiende habitualmente. Y la dialéctica en Platón yo creo que no es así. Y siguiendo un poco con las interpretaciones de Heidegger, la dialéctica en Platón, si tiene sentido, hablemos de una dialéctica en algún sentido, que estaría por ver, no tiene esos tres momentos dialécticos clásicos, ¿no? De la dialéctica hegeliana habitual. Claro, un poco claro. así entendida, ¿no? Entonces, era una pregunta honesta, o sea, era... Sí, no, era como yo sé. o sea, me chirriaba, ¿sabes? Saber algo que me incitaba a pensar. Gracias. Pues gracias a todos ustedes. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Pensando. Y estuve Allá no. muy cerca de